Cristo para usted. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección 6. El pueblo de Dios es sellado. Los 144,000 y la gran multitud. Analicemos brevemente las tres categorías de personas registradas en el Apocalipsis. La primera categoría está en Apocalipsis capítulo 6 del verso 12 al 17 y está hablando de los impíos. La segunda categoría la encontramos en Apocalipsis 7 en el verso 1 al 8 y está hablando de los 144,000, un número contable. En nuestra gráfica profética acá la tenemos, los primeros frutos, los 144,000. Luego tenemos la tercera categoría en Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 al verso 17 y está hablando de la gran multitud que nadie podía contar. ¿Cómo lo podemos ver en nuestra gráfica profética? La gran multitud. Tenemos tres categorías de personas. El Espíritu de Profecía comenta sobre ellas. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 214. Nos dice, Apocalipsis capítulo 6 del verso 12 al 17, Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 al 17. En estos pasajes se nos presentan dos categorías de personas. La primera está hablando de los impíos, la segunda está hablando de la gran multitud que nadie podía contar. La compañía o la categoría de personas en cuanto a los 144,000 se habla en el Espíritu de Profecía en primeros escritos, desde la página 13 hasta la página 20. De hecho, fue la primera visión que tuvo Elena de White como profetisa. En nuestro estudio analizaremos a profundidad las dos categorías de Apocalipsis 7. La primera, los 144,000 en número, y la segunda, la gran multitud que ninguno podía contar. Ahora analicemos los cuatro vientos de la tierra. Esos están registrados en Apocalipsis capítulo 7, el verso 1. Después de esto vi cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra. Eso se puede ver ilustrativamente en el cuadro profético. El primer viento, el segundo viento, el tercer viento, el cuarto viento de la tierra. Lo detienen cuatro ángeles. También podemos observar que hay otros cuatro vientos. Y esos están registrados en Daniel capítulo 7, el verso 2. A los cuatro vientos de Daniel se les llama cuatro vientos del cielo. ¿Notan la diferencia? Los vientos de Apocalipsis 7 son vientos de la tierra y los vientos de Daniel 7 son vientos del cielo. Hay una marcada diferencia, por lo tanto su significado debe ser diferente, no es lo mismo. Daniel 7, el verso 2 nos dice cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar. Eso indica que los cuatro vientos del cielo representan combate, guerra. Y eso se puede comprobar con el libro de Conflicto de los Siglos en la página 492 y 493 en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía. Los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, Daniel 7:2. Los vientos simbolizan luchas. Queda claro entonces que los vientos de Daniel 7 representan luchas, guerras. Pero, ¿qué representan los cuatro vientos de la tierra de Apocalipsis 7, el cual nos interesa supremamente? Para ello vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 142. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto, la ley, que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. El domingo. Por lo tanto, estamos hablando de ley dominical.
Sigo leyendo. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo pronto, estos son detenidos por los 4 ángeles. Podemos resaltar la diferencia que los 4 vientos de Daniel 7, los vientos del cielo, no lo detiene ningún ángel. Pero los 4 vientos de Apocalipsis 7 sí los detienen 4 ángeles. Por lo tanto, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 142, está haciendo referencia a los vientos de Apocalipsis, a los vientos de la tierra, que representan la ley dominical. Dice, por lo pronto estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer, y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos, la ley dominical, para que soplen sobre la tierra. Definimos entonces que los 4 vientos de la tierra representan la ley dominical. Analicen, y esto es verídico. Los 4 vientos del cielo de Daniel 7 representan guerras. No los detienen ningún ángel. Es por ello que hoy hay guerras, porque no hay ningún ángel comisionado para detener las guerras. Pero los 4 vientos de la tierra de Apocalipsis 7, hay 4 ángeles deteniéndolos. Y los 4 vientos de la tierra representan la ley dominical a nivel mundial. Hoy no hay ley dominical. ¿Por qué? Porque hay 4 ángeles deteniendo la ley dominical, los 4 vientos de la tierra. ¿Para qué? Para que se selle a los 144,000, y cuando se termine el sellamiento, entonces los ángeles soltarán la ley dominical, los 4 vientos de la tierra. Ahora analicemos el sello del Dios vivo. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 2. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué representa el sello del Dios vivo? Para ello vamos a leer lo que dice Testimonios para los Ministros, la página 444 y 445, el capítulo Elevad la norma. Nos declara: al ángel poderoso se le ve subiendo del este, o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, el sello del Dios vivo que está en la mano del ángel representa inmortalidad, vida eterna. Pero hay otro sello que suele confundirse con este sello. Me refiero al sello de Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley sella. ¿Y con qué sella? Con el sábado. Eso se puede comprobar en el libro de Conflicto de los Siglos, el capítulo 27, una obra de reforma, en la página 504, nos dice: el sello de la ley de Dios se encuentra en el 4º mandamiento. Y todo estudiante de la Biblia sabe que el 4º mandamiento es el sábado. Por lo tanto, la ley sella con el sábado. ¿Qué hay que hacer para obtener el sello de la ley? Guardar estrictamente el santo sábado, como Dios manda. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el sello del Dios vivo que lleva el ángel en su mano? Para ello, vamos a leer Testimonios para los Ministros en la página 445. Este sellamiento de los siervos de Dios, haciendo alusión a Apocalipsis 7:3, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. En el libro de Ezequiel, en sus 48 capítulos, solo hay un capítulo que habla directamente del sellamiento, y es Ezequiel 9. Vamos a leer
Ezequiel capítulo 9, el versículo 4. Y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Entonces, para obtener el sello del Dios vivo, hay que gemir y clamar. Es importante entonces entender esos dos términos. Gemir es arrepentirse, es dejar de pecar, es estar triste por el pecado. Pero clamar es decir los pecados, es amonestar al pueblo, tal como lo describe Isaías 58:1. Clama voz en cuello, no te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Quiere usted clamar? Hágalo y verá que le van a decir que es criticón, que es fanático, que es extremista. Es el precio que hay que pagar. Gemir y clamar, ¿contra qué? Contra las abominaciones, contra los pecados que se están haciendo en nuestro medio. Muchos no quieren pagar el precio, por lo tanto no obtendrán el sello del Dios vivo. Definimos entonces, hay dos sellos. El sello de la ley es el sábado. ¿Y cómo se obtiene? Guardando estrictamente el sábado. Y tenemos el sello del ángel, el sello del Dios vivo, que representa inmortalidad, vida eterna. ¿Cómo hay que obtenerlo? Gimiendo y clamando contra las abominaciones, contra los pecados que se están haciendo en nuestro medio. Por lo tanto, los 144,000 tendrán el sello de la ley, porque guardan el sábado, y tendrán el sello del ángel, porque gimen y claman contra los pecados que se están haciendo en nuestro medio. El tema de los 144,000 es sumamente vital para cada uno de nosotros. Por eso, en Apocalipsis capítulo 7, el verso 3 nos habla de los siervos de Dios que serán sellados. En Apocalipsis 7:4, por primera vez en todas las escrituras se menciona el número directamente de 144,000 sellados. Pero no solo en Apocalipsis se habla sobre esta compañía especial, sino que también otros profetas hablaron sobre el mismo tema, porque es muy importante. Iremos a lo que nos pronosticó el profeta Abdías en el capítulo 1, verso 21, nos dice: y vendrán salvadores al monte Sión. No nos dice cuántos serán estos salvadores, pero sí nos dice que estarán y llegarán al monte Sión. Es lo que nos dice la profecía. Para ello vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 1. Y miré y vi al Cordero. El Cordero, según San Juan capítulo 1, el verso 29, es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo capítulo 1, el verso 21 nos habla sobre Jesús y el significado de su nombre. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús es un Salvador. Pero Apocalipsis 14:1 nos pronostica: y miré y vi al Cordero, un Salvador, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero, Jesús, y su significado es Salvador. Por lo tanto, los 144,000 también son salvadores, porque tienen el nombre del Cordero en sus frentes. Podemos entonces afirmar positivamente que el profeta Abdías, en el capítulo 1, el verso 21, cuando dijo: y vendrán salvadores al monte Sión, estaba hablando de los 144,000. Maravilloso. También hay otro profeta del Antiguo Testamento, el profeta Sofonías, en el capítulo 3, el verso 13 nos declara: el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa.
Nunca ha habido un pueblo entero que todo el pueblo no diga mentira ni tenga lengua engañosa. Quizá uno, quizá dos, pero todo el pueblo nunca. Pero Sofonías 3:13 nos dice, el remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira. Está hablando de todo el pueblo, el remanente. La única compañía que se pronostica que no tendrá mentira en sus bocas ni engaño son el número de 144,000. Eso se puede comprobar en Apocalipsis 14, el verso 5. Y en sus bocas de los 144,000 no se halló engaño, porque son sin mancha. Por lo tanto, el profeta Sofonías, en el capítulo 3, el verso 13, hablando del remanente de Israel que no tendrá mentira ni engaño en sus bocas, estaba refiriéndose a los 144,000. Esto nos prueba que el tema de los 144,000 es sumamente importante. Trataremos el tema de los 144,000 de diferentes ángulos. Desde el ángulo parabólico, es decir, a través de parábolas, desde el ángulo tipológico, es decir, utilizando el tipo y el antitipo, y desde el ángulo numerológico, a través de la verdad de los números. Empecemos desde el ángulo parabólico, utilizando una parábola. En este caso, la parábola de Mateo capítulo 13, el verso 30. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Tenemos el trigo y tenemos la cizaña. Cuando se realiza la cosecha habrá frutos. La cosecha se subdivide en primeros frutos y segundos frutos. Dos grupos. ¿Qué representa los primeros frutos? Para ello vamos a leer Apocalipsis 14, el verso 4, la última parte, hablando de los 144,000. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias, dice esta versión, pero la versión Reina Valera contemporánea y otras 5 versiones más en español dicen por primeros frutos para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son los primeros frutos? Según el texto, los 144,000. ¿Y quiénes son los segundos frutos? Para ello vamos a analizar Apocalipsis capítulo 7. El verso 4 dice, y oí el número de los sellados 144,000, los primeros frutos. Luego Apocalipsis 7, el verso 9 nos dice, y después de los primeros frutos, después del sellamiento de los 144,000, y después vi una gran multitud que ninguno podía contar. La gran multitud son los segundos frutos. Entonces tenemos dos grupos. Los primeros frutos, los 144,000, y los segundos frutos, la gran multitud que ninguno podía contar. Este principio se puede notar también en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Dice la primera resurrección. Si hay primera resurrección, por lógica debe haber segunda resurrección. O como lo muestra Apocalipsis 20, el verso 14, la última parte, esta es la segunda muerte. Si hay segunda muerte, por lógica debe haber primera muerte. De igual manera, Apocalipsis 14, el verso 4, habla de los 144,000 como los primeros frutos. Si hay primeros frutos, debe haber segundos frutos. Los primeros frutos, los 144,000, y los segundos frutos, la gran multitud. Dos grupos totalmente distintos. Esta verdad no es nueva. Se ha enseñado desde el año 1927 a través del órgano oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Señales de los Tiempos.
en mayo 3 de 1927, en la página 12, nos habla sobre los primeros frutos y segundos frutos. Dice: los 144,000 son declarados como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Revelación 14:4. En el antiguo Israel, cada agricultor debía traer la primera gavilla de su cosecha al santuario y presentársela al sacerdote. Esto fue llamado los primeros frutos de la cosecha. Los primeros frutos eran solo una pequeña parte del cultivo entero. Ahora, hablando de los segundos frutos, nos declara: las huestes innumerables. Después de describir los 144,000, el revelador continuó: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Revelación capítulo 7, versos 9 y 10. Aquí se describe el resto de la cosecha final. ¿En dónde? En Apocalipsis 7, 9 y 10. Entonces, ¿qué tenemos? Primeros frutos, los 144,000. Segundos frutos, la gran multitud que nadie podía contar. Se ha enseñado desde el año 1927. Analicemos el tema de los 144,000 desde el ángulo tipológico, es decir, utilizando el tipo y el antitipo. Pongamos un ejemplo. El cordero que era sacrificado era un tipo. Cristo en la cruz muriendo como cordero fue el antitipo. El cordero era joven. Cristo en la cruz también era joven. El tipo se repite en el antitipo. Elías fue tipo o representante de los 144,000. Comprobémoslo. Elías fue israelita, y eso se puede comprobar en Primera de Reyes capítulo 17, el verso 1. Dice Elías Tisbita. Tisbia era parte de Israel. Ahora veamos si los 144,000 también son israelitas. Para ello podemos leer Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, donde nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, del Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Eso lo comprobamos en el libro de Joya de los Testimonios, en la página 364. Nos dice: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Elías era israelita. Los 144,000 son israelitas de Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Elías no probó la muerte, fue trasladado sin ver la muerte. Eso se puede comprobar en Segunda de Reyes, el capítulo 2, el versículo 11. Los 144,000 también no probarán la muerte, serán trasladados sin ver la muerte. Eso se comprueba en primeros escritos, en la primera visión, en la página 15, donde dice: los 144,000 santos vivientes, implicando que ellos no probarán la muerte. Por eso se les llama santos vivientes. A los que prueban la muerte se les llama santos dormidos. Además, los 144,000 reciben el sello del ángel de Apocalipsis 7:2. Y hemos estudiado que el sello del Dios vivo representa inmortalidad, vida eterna. Puesto que los 144,000 reciben el sello del Dios vivo en sus frentes, automáticamente ellos reciben el sello de inmortalidad, vida eterna. Por eso decimos: Elías no probó la muerte, es un santo viviente.
Los 144,000 tampoco probarán la muerte. Serán santos vivientes. Por último, tenemos a Elías, que usaba un manto. Eso se puede leer en Segunda de Reyes, el capítulo 2, el verso 8. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó el agua, que se apartó a uno y a otro lado. Se comprueba entonces que Elías usaba un manto. Ahora veamos si los 144,000 usarán mantos. Para ello vamos a leer Primeros Escritos en la página 16. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Efectivamente, los 144,000 usarán mantos. Elías, el tipo, usaba manto. Los 144,000 usarán mantos. Eso se llama perfección, tipo y antitipo. Ahora veamos el punto de Enoc como tipo de la gran multitud. Leamos lo que dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, en el capítulo Set y Enoc, en la página 77, nos dice: así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán transpuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Efectivamente, Enoc representa a un grupo de santos vivientes que no van a probar la muerte también. Enoc no fue israelita. Judas, el capítulo 1, el verso 14, nos dice que Enoc fue séptimo desde Adán, implicando que Enoc vivió mucho antes de que existiera Abraham, que existieran las tribus de Israel. Por eso decimos que Enoc no fue israelita. La gran multitud tampoco es israelita. Apocalipsis capítulo 7, el verso 9 nos dice: después miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo, etc. Notemos que la gran multitud no es israelita, es de todas las naciones. Por eso decimos que Enoc no fue israelita. La gran multitud no será israelita, porque es de todas las naciones, tipo y antitipo. Enoc fue trasladado de la tierra al cielo, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 5, el verso 24. El detalle sobresaliente es que Enoc no probó la muerte, es un santo vivo. De igual manera, la gran multitud no probará la muerte. Eso se puede comprobar con el libro del espíritu de profecía llamado Consejos para Maestros, Padres y Alumnos. El capítulo 78, una educación misionera, en la página 518. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo, entre los que serán sellados. Habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se hace una alusión directa a la gran multitud de Apocalipsis 7:9, que será de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, la gran multitud también será sellada, porque dice: entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hemos estudiado que el sello del Dios vivo es inmortalidad, es vida eterna. Por lo tanto, la gran multitud tampoco probará la muerte. Enoc no probó la muerte y fue trasladado.
La gran multitud tampoco probará la muerte y será trasladada. Finalmente, tenemos que Enoc fue visto con palma en su mano. Eso está registrado en Primeros Escritos. El amor de Dios por su pueblo, se llama el capítulo, en la página 40. Nos dice: después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Entonces Enoc llevaba una palma, símbolo de victoria. También veremos que la gran multitud llevará palmas en sus manos. Y eso se puede leer en Apocalipsis capítulo 7, el verso 9. Nos dice: después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. En definitiva, Enoc fue tipo de la gran multitud. Analicemos el tema de los 144,000 desde el ángulo numerológico, es decir, a través de los números bíblicos. Tenemos Apocalipsis capítulo 21, el verso 14, 12 fundamentos. El número 12 es un número literal. También tenemos 12 patriarcas, un número literal, que fundaron las 12 tribus. Y las 12 tribus, un número literal, fundaron los 2 reinos. Y en el Nuevo Testamento tenemos a los 12 apóstoles que fundaron la iglesia cristiana. Y tenemos luego los 144,000, 12,000 de cada tribu. Siendo 12 tribus, podemos hacer la operación 12 por 12,000 igual 144,000, un número literal, los cuales fundarán la iglesia triunfante, registrada en Testimonios para los Ministros, página 45. Ahí se nos cita la iglesia militante con trigo y cizaña y la iglesia triunfante, puro trigo. Ellos, los 144,000, fundarán la iglesia triunfante, la iglesia que será trasladada sin mancha y sin arruga, de acuerdo a Efesios capítulo 5, el verso 27. Maravilloso. Estadísticas de los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, el actual pueblo de Dios. El 22 de octubre de 1844, el pueblo sufrió un gran chasco. Cristo no vino a la tierra en la fecha estipulada y proyectada. Sin embargo, la situación exigía, hasta demandaba una explicación por qué Cristo no vino a la tierra. Sin embargo, Cristo, nuestro líder, utiliza a Elena de White como profetisa y le da una primera visión. En dicha visión no se explica las razones del chasco, sin embargo, se da una comisión de reunir un número, 144,000, y eso estaba pronosticado en Apocalipsis 7:4, y hoy el número de los sellados 144,000. También en la primera visión, en el original, Primeros Escritos, en inglés, dice los 144,000 en número. La misión era reunir 144,000 miembros fieles, no infieles, no cizaña infiltrada. Satanás, sabiendo que la denominación adventista, su misión es reunir ese número de santos. Entonces, desde el inicio ha infiltrado a la iglesia con cizaña, no con fieles. Por lo tanto, el número sí ha crecido y crecido y crecido y crecido hasta llegar a millones, pero no se ha logrado tener 144,000 fieles adventistas como lo demanda la profecía. Bien, según Primeros Escritos, en el prólogo histórico, en el año 1846, se dice que la iglesia tenía como 50 miembros.
Desde los mismos comienzos, Satanás quiso infiltrar cizaña. Enfatizamos eso. Y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 13, el versículo 24 y 25. Dice: Jesús le contó otra parábola, les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. La clave para que Satanás siembre cizaña en el medio es que estén dormidos. Ahora vamos a leer lo que dice la inspiración en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 303, nos dice así: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Según la verdad parabólica de Cristo en Mateo 13, el enemigo siembra cizaña cuando los líderes están dormidos. Y dice la inspiración, ya desde los comienzos de la denominación, que fue escrito esta cita entre 1868 a 1871, la inspiración ya nos estaba diciendo que los ministros estaban dormidos, que los predicadores estaban dormidos, y no solo ellos, sino que también la denominación, porque dice predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Por lo tanto, Satanás ha aprovechado la situación desde los comienzos de la denominación y la situación actual de que el pueblo y líderes están dormidos, y ha infiltrado con cizaña. Desde los mismos comienzos se puede ver esta realidad. Por eso es que Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, constando que hay 9 tomos, pero desde el tomo 1 ella nos advirtió la infiltración. Para ello vamos a leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502. Nos declara: esa noche soñé que estaba en Battle Creek, era el lugar donde estaban las oficinas de la Conferencia General de ese entonces, y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Usted puede seguir leyendo todo el libro y toda esta página, pero acá está hablando de la infiltración jesuita en la denominación desde la propia Conferencia General. Lo dice la inspiración. ¿Por qué? Porque los ministros, no lo digo yo, lo leímos, por favor. Ahí dice, los ministros están dormidos y el pueblo está dormido. ¿Qué ha hecho el enemigo? Se ha infiltrado y ha metido cizaña en nuestro medio. Sí, hoy tenemos millones, pero esos millones no son los fieles que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tienen el pecado sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque solo tenemos el título de adventistas, pero realmente no vivimos la verdad que tenemos. Entonces, desde el inicio se nos advirtió de la infiltración y se nos dio la comisión de juntar el número. Y todavía la tenemos y lo tenemos que lograr. Elena de White nos motivó con lo siguiente: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Esta nota lo dio en 1905.
Obsérvese, 1905, motivándonos a que seamos parte de ese número de fieles. En 1917, la denominación por primera vez alcanzó 144,000 miembros registrados. En 1917, pero en 1905 ella nos dijo, esforcémonos para ser parte de los 144,000. No se había alcanzado el número en la fecha de 1905, pero en 1917 se alcanzó el número sí, pero los fieles no. ¿Por qué? Porque ya estaba infiltrado el número, ya había cizaña allí. En 1917 no ocurrió nada con el número, porque no se había alcanzado las normas que la Biblia estipulaba, sin mentiras en sus bocas, siervos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el número siguió creciendo. En 1930 se alcanzó el número de 300,000 miembros, más del doble de el número 144,000. Y sin embargo no ocurrió nada todavía. Luego en 1955 se alcanzó el primer 1,000,000 de miembros. Tampoco ocurrió nada porque sí creció el número, pero no el de consagrados. En 1955 marcó nuestra historia con el primer 1,000,000. Sin embargo, el número siguió creciendo, pero no de fieles, no de consagrados. A finales del 2016 y a principios del 2017, la denominación adventista alcanzó 20 millones de miembros. Eso marcó nuestra historia. Actualmente somos 20 millones. El dato de los 20 millones de miembros adventistas del séptimo día alcanzados está publicado en las noticias de la denominación y dicen lo siguiente: por primera vez en su historia la denominación llegó a 20,008,779 miembros al 31 de diciembre del 2016, un aumento líquido de 882,332 personas o de 4,6% en relación al año anterior, de acuerdo al Departamento de Archivos, Estadísticas e Investigaciones de la Asociación General AG de la Iglesia. El espíritu de profecía nos menciona en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 12, el zarandeo, página 176, dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Resalto, ni uno de cada 20 está listo para cerrar su cuenta en el cielo. Ni uno de cada 20. Hoy tenemos 20 millones de miembros. Eso implica que ni 1,000,000 de 20 millones está listo. Es por eso que al evaluar la calidad de la espiritualidad de los 20 millones, el número es reducido a unos pocos miles. Esto comprueba entonces afirmativamente y positivamente que los 144,000 no es un número simbólico, sino que es un número literal. Pocos miles. Por eso la inspiración nos advirtió lo siguiente: que los que van a terminar la obra en todo el mundo no van a ser millones, va a ser un grupo de miles numerados. De acuerdo al libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo del Evangelio en Samaria, página 91, nos advierte la profecía: cientos, sí, miles que no han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza. Cientos, miles, no está hablando de millones. Luego dice: ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Dice miles, no millones. Y dice consagrados, no dormidos. Sí hay 20 millones y va a seguir creciendo, pero no de consagrados.
Esto lo refuerza la poderosa verdad revelada en Apocalipsis 7, el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000, miles de consagrados miembros laicos, los 144,000. Sumémonos a este número de consagrados, no a los millones que se han infiltrado en nuestro medio. Nuestra misión ha sido reunir a los 144,000 fieles a Dios, a su palabra, al espíritu de profecía. Lo lograremos porque está pronosticado que ellos alcanzarán triunfo, victoria. Analicemos y estudiemos la posición de los pioneros y los contemporáneos en cuanto al tema de los 144,000. El libro Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1, en la página 47 nos comenta: para José Bates, la idea de los 144,000 sellados al fin del tiempo parecía casi inimaginable a la luz de la manada pequeña de adventistas sabatorios que sumaban unos pocos cientos a lo sumo. En el libro de José Bates, Un sello del Dios vivo, en la página 39, la página 61 y en la página 62, se puede ver que José Bates se inclinaba a que los 144,000 es un número literal. También tenemos la posición en cuanto a los 144,000 del que era conocido como experto en profecía en su tiempo. Me refiero a Urias Smith. En la Review and Herald, el 10 de agosto de 1897, comentó: el número 144,000 debe ser un número definido, compuesto exactamente de tantos individuos. No puede significar un número mayor o indefinido, pues en el versículo 9 es identificado otra compañía que es indefinida en sus proporciones, por lo que es denominada una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Si los 144,000 fuesen designados para representar tal número indefinido, Juan habría dicho en el versículo 4: y fue señalada una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero en vez de esto, él dice 144,000, 12,000 de cada tribu, un número que puede ser contado fácilmente. Obviamente, Urias Smith estaba inclinado a que los 144,000 es un número literal. Alguien que es contemporáneo a nosotros, el pastor Doug Batchelor, en línea tiene un programa que se llama Hechos Asombrosos. Es una página en inglés. Tiene un tema ahí titulado ¿Quiénes son los 144,000? Él da su posición en cuanto a este tema y comenta: por estas y otras razones, creo que el número 144,000 es una cifra precisa, es decir, literal. Así como hubo 12 tribus literales en el Antiguo Testamento y exactamente 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, habrá 12 veces 12,000 apóstoles espirituales en los últimos días. Entonces, hemos visto que eruditos, pastores, están de acuerdo que el número 144,000 es un número literal. El apóstol Juan, el revelador, nos da la clave de la interpretación de los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, el verso 4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. La palabra clave es número. Un número es parte de la matemática y la matemática es la ciencia de la exactitud. Por lo tanto, un número se puede contar. Veamos algunos ejemplos. Lucas, el capítulo 22, el verso 3, en la versión antigua, traduce correctamente este verso. Las versiones modernas
le omiten la palabra número. Lucas capítulo 22, el verso 3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Obsérvese que se utiliza la palabra número para indicarnos que eran 12 exactos, ni uno más ni uno menos. También tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 1, el verso 3, donde se nos dice que Jesús, después de que resucitó, se les apareció durante 40 días a los discípulos para entrenarlos. 40 días, es un dato muy importante. Pero Jesús nunca trabajaba solo, siempre estaba trabajando con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos a 3 obrando en favor de los discípulos. Tenemos 2 datos. Primero, 40 días. Segundo, el número 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos una pequeña operación. 40 por 3 igual 120. 120 es el resultado del esfuerzo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se puede corroborar en Hechos capítulo 1, el verso 15, y dice así: en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número, dice la versión antigua. Las modernas omiten la palabra número. Entonces, en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número. Es la misma cifra de la operación que realizamos. 40 por 3, 120. 120 son los que estaban reunidos para recibir el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Esto prueba que la operación que hicimos es correcta. Esto prueba que cuando se utiliza la palabra número es algo exacto, ni uno más ni uno menos. Regresemos a el libro de Apocalipsis. En el capítulo 9, el verso 16, se nos da un ejemplo. El número de los soldados de a caballo era 200 millones. Y por si fuera poco, termina así: y oí su número. 2 veces se menciona número en Apocalipsis capítulo 9, el verso 16. ¿Por qué? Para enfatizarnos, para asegurarnos que es algo literal y no simbólico. 200 millones, un número literal. De igual manera, en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Al inicio se nos da el término número, pero también al final. Sí, también al final, bajo la frase de todas las tribus de Israel. Para ello vamos a ver un ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 4, el verso 5, dice: y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel. Verso 8: levantaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Eterno había dicho a Josué, según las tribus de Israel. ¿Cuántas piedras levantaron? 12. ¿Por qué? Porque era conforme al número de las tribus de Israel. Cuando hablamos de las tribus de Israel, estamos hablando de un número literal, exacto, en este caso 12. Veamos otro ejemplo también, que lo tenemos en Esdras, el capítulo 6, el verso 17, la última parte, dice: y 12 machos cabríos en expiación por el pecado de todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. El número es algo literal, en este caso 12. Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000, ojo a esto, de todas las tribus de Israel, en esa frase está implícito el número 12, porque todas las tribus eran 12.
Esto garantiza entonces que los 144,000 es un número literal. Para aquellos que tienen la teoría falsa de que en un capítulo de Apocalipsis no puede haber al mismo tiempo algo simbólico y algo literal, los liberaremos en esta ocasión de ese vil error. Todo adventista del séptimo día sabe que los 1000 años en el Apocalipsis capítulo 20 es un número literal. Creencias de los adventistas del séptimo día, actualmente tenemos 28 creencias. Dentro de estas creencias tenemos una que se llama el milenio, y la definición es el período de 1000 años, según las creencias de los adventistas del séptimo día. El milenio es algo literal. El milenio son 1000 años. Es un número que es literal y está en el Apocalipsis. Entonces observemos que también el espíritu de profecía, en la historia de la redención, hay un capítulo, el capítulo 63, que se llama el milenio. La sierva del Señor también se inclina a que es un tiempo literal, es decir, 1000 años literales, no simbólicos. Pero si seguimos el principio erróneo de que en un capítulo no puede haber al mismo tiempo algo simbólico y algo literal, entonces nos metemos en un gravísimo problema con la doctrina del milenio literal. Para ello, leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 2. Prendió al dragón. El dragón es algo simbólico, según Apocalipsis 12, verso 9. Prendió al dragón, esa serpiente antigua. La serpiente antigua también es algo simbólico. Llevamos dos elementos simbólicos, que es el diablo, literal, Satanás, literal. Ya llevamos un empate, 2 simbólico, 2 literal. Y lo ató por 1000 años, también literal. Tenemos 2 elementos simbólicos, 2 elementos literales y finalmente tenemos los 1000 años en un solo versículo. Por supuesto que en un capítulo puede haber mezclado literal y simbólico, como se puede ver en este capítulo de Apocalipsis 20. Decir lo contrario es echar por tierra la verdad de los 1000 años literales que se pasarán en los cielos. Cuidado con teorías inventadas por los hombres. Cuidado con las interpretaciones privadas. Con esas interpretaciones se ha arrasado naciones enteras. Estudiemos por nosotros mismos con Biblia y el espíritu de profecía para estar totalmente seguros. Por lo tanto, los 144,000 es un número literal. La palabra clave para interpretar de manera correcta los 144,000 es número. El Espíritu de verdad lo sabe, por eso lo inspiró a que se escribiera. Sin embargo, el espíritu del error, el espíritu demoníaco, que ha utilizado algunos elementos humanos para omitir la palabra número en algunos versos de la Santa Biblia, pero no solo en la Biblia, sino que también se ha inmiscuido en los libros del espíritu de profecía en relación al tema de los 144,000. Por ejemplo, en primeros escritos, en la primera visión, página 15, nos dice: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pareciera que no pasa nada, sin embargo, sí pasó algo en esta versión en español. Se omitió la palabra número. Dice 144,000 santos vivientes, pero omitieron la palabra número, porque es la clave para interpretar que es algo exacto, ni uno más ni uno menos. Veamos algunos ejemplos. Afortunadamente tengo una copia del original. Lo que aparece
como el primer capítulo en Primeros Escritos, mi primera visión, en realidad fue una carta de Elena de White dirigida a un hermano llamado Enoch Jacob. Él era editor de un periódico milerita llamado La Estrella de la Mañana. En 1845, Elena de White escribió esta carta a tal personaje. Afortunadamente, tengo esta copia del original en cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, en la página 92 nos traduce correctamente la frase. Dice: los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz. Notan la marcada diferencia entre Primeros Escritos traducido al español y la carta original, el manuscrito original. Dice: los santos vivientes, 144,000 en número, porque un número es exacto. Ahora, es interesante hacer un breve análisis de la situación con Primeros Escritos en español. Según los fideicomisarios, en el prefacio, en la traducción a la lengua hispana, nos dan la fecha, 4 de enero de 1962. Obsérvese la fecha, 4 de enero de 1962 es que se hace esta traducción de Primeros Escritos, donde se omitió la palabra número en conexión a los 144,000. Sí, fue el 4 de enero de 1962. Recuérdese que en 1955 la iglesia obtuvo 1,000,000 de miembros en sus libros. 1,000,000 de miembros. En 1962 ya tenía la iglesia más de 1,000,000 de miembros. Y vemos que para que no se diera cuenta el pueblo, los estudiantes de las Escrituras y de los testimonios, que los 144,000 es un número literal, omitieron la palabra número, porque el término número nos indica algo definido, ni uno más ni uno menos. Porque en 1962 ya había más de 1,000,000 de miembros adventistas. ¿Dónde iban a colocar a los demás si el número es pequeño comparado con millones de miembros? También nos refuerza Cartas y Manuscritos con Anotaciones, el tomo 1, en la página 107. La traducción al español en este libro es correcto. Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1, en la página 107, dice: los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz. Sí, fue publicado esta carta por un periódico milerita, por el hermano Enoch Jacob. Pero luego, un año después, Jaime White vio la importancia de este tema y él mismo publica en una pequeña circular adventista de 3 columnas la misma cita para reafirmar que los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz. Los entendidos se aferrarán a la verdad y no la dejarán escapar. Los 144,000 es un número literal. Finalmente analizaremos el punto de los 144,000 y el número solemne 9. La dinámica consistirá en leer Apocalipsis capítulo 7, el verso 1 y el verso 2. Ustedes van contando cuántos ángeles se mencionan allí. Apocalipsis 7, el verso 1 dice: después de esto vi
a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuántos ángeles contamos? 4, efectivamente. Veámoslo gráficamente. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la función de estos 4 ángeles? Detener los 4 vientos. 1, 2, 3, 4. Detener, porque los 4 vientos de la tierra quieren dañar al planeta. Entonces los 4 ángeles, su función es proteger la tierra. Leamos ahora Apocalipsis 7, el verso 2. Entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Tenemos otro ángel que tiene el sello del Dios vivo. Entonces, 4 ángeles más 1 hace un total de 5. Sigamos leyendo. Apocalipsis 7, el verso 2, la última parte. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Tenemos 4 ángeles más, no son los mismos que protegen la tierra, porque estos otros 4 ángeles, su función es dañar la tierra. Entonces tenemos un total de 9 ángeles, contémoslos gráficamente. 1, 2, 3, 4, su función es proteger el planeta de los 4 vientos de la tierra. Luego tenemos un ángel, su función es sellar. Llevamos 5. Luego tenemos otros 4 ángeles, observen, su función no es proteger, su función es dañar la tierra y el mar. Contemos 1, 2, 3, 4, más 5, haciendo un total de 9 ángeles. Hemos identificado 9 ángeles en Apocalipsis 7, verso 1 y verso 2, según sus funciones. En Apocalipsis capítulo 7, el verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000. Ahí aparece el número. Si reducimos ese número, 144,000, a un solo número, hagámoslo. 1 más 4, 5. Más 4, 9. Más 0, 9. Más 0, 9. Más 0, 9. Sumando los números, nos da un total de 9. Nuevamente tenemos el solemne número 9. Ahora hagamos otra dinámica. Veamos cuántas veces se menciona el número 144,000 de santos vivientes. Contemos. Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000. Va 1. Apocalipsis 14, el verso 1, y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Van 2. Apocalipsis capítulo 14, el verso 3, la última parte, y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Van 3. Solamente 3 veces se menciona en el Apocalipsis a los 144,000 como santos vivientes. Pero Juan no fue el único que escribió y tuvo visiones de los 144,000. También Elena G. de White, profetisa adventista, vio en visión a los 144,000 y escribió de ellos. Hagamos otra dinámica que consiste en contar cuántas veces Elena de White menciona a los 144,000 en la primera visión. Para ello vamos a ir a Primeros Escritos, el capítulo Mi Primera Visión, que abarca desde la página 13 hasta la página 20. Contemos. Los 144,000 santos vivientes. 1. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. 2. Los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado. 3. En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadro perfecto. 4. Únicamente los 144,000 entran en este lugar. 5. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. 6. En la primera visión se enumera 6 veces a los 144,000. Sumemos entonces, tenemos 3 veces
que Juan el Revelador menciona a esta compañía especial en el Apocalipsis, más 6 veces en la primera visión de Elena de White, hace un total de 9 menciones. ¿Por qué hay una conexión entre Apocalipsis capítulo 7 con el número 9? Porque aparte de Apocalipsis 7 hay otro capítulo de la Biblia que habla del sellamiento, y es Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9 nos muestra qué va a ocurrir con los que no obtengan el sello del Dios vivo en sus frentes. Van a morir por espadas de ángeles, el juicio de los vivos. Pero Apocalipsis capítulo 7 nos muestra lo que va a ocurrir con los que reciban el sello. Darán el fuerte pregón, traerán los segundos frutos, una gran multitud entre todas las naciones, como ofrenda agradable al Señor. Noten la íntima relación que hay entre Apocalipsis capítulo 7, los 144,000, y Ezequiel 9, la matanza. La destrucción de los 5 ángeles con espadas de Ezequiel 9 provocará una baja de millones en la membresía de la iglesia, porque fallaron en recibir el sello del Dios vivo, porque no gimieron y no clamaron contra las abominaciones que se están haciendo en nuestro medio. Apocalipsis capítulo 7 nos muestra 144,000, un número literal. Ezequiel capítulo 9 nos muestra una matanza que se realizará de una forma también literal. Eso está escrito en Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241, y dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán, futuro cercano, literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y a convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto, Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Nuestros alumnos VIP ya saben qué hacer: compartir el video en sus redes sociales, darle me gusta, comentar en la sección de los comentarios, y recibirán la Escuela Sabática en PDF. Recibirán la Escuela Sabática en audio MP3. Recibirán un video de Escuela Sabática cada semana. Y, por supuesto, recibirán parte de mi tiempo para resolver algunas preguntas o dudas que tengan, pero solamente a nuestros alumnos VIP que comparten el video. Hasta la próxima.